Queridos amigos, bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Estamos en plataforma radio y televisión en todo el territorio peruano. Queridos amigos, antes de esta importante entrevista que vamos a tener ahora, quería hacerles un comentario respecto a estos hechos que de alguna u otra manera preocupan a la ciudadanía y al gobierno. Es que actos aparentemente de corrupción continúan a pesar de las acciones que se están tomando, de las medidas legislativas para de alguna manera neutralizar los actos de corrupción. Un país con actos de corrupción de la magnitud que hemos conocido no avanza. Un país se retrasa en su desarrollo, la gente que de alguna u otra manera tiene que ser beneficiada con los recursos del Estado, los recursos públicos, termina siendo afectada directamente. No se pueden implementar programas de desarrollo, programas sociales, no se pueden atender los programas de vivienda, de educación. ¿Por qué? Porque gran parte de esos recursos van a bolsillos ajenos, es decir, a gente corrupta, decidida a trajinar con los intereses personales más que con los intereses del país. Por eso, queridos amigos, a la corrupción no hay que darle tregua. Va a ser difícil exterminar la corrupción, como en muchos otros países también ha ocurrido, muy difícil, pero si podemos avanzar algo, va a ser bastante saludable, porque lo que queremos construir es un país que cuando lleguemos a los 200 años, al bicentenario de nuestra vida republicana, por lo menos tenemos un ánimo de respiro, no de efectividad en la lucha contra estos actos de corrupción. Yo creo que eso es muy importante, el compromiso que asumamos todos los peruanos, sin distingo alguno. Basta que usted le dé un sol a una autoridad, ya usted está entrando a la espiral de corrupción. Evite eso. Tratemos de crear y fortalecer una sociedad en la que las futuras generaciones se sientan dignas de vivir en un país sin corrupción. Bien, queridos amigos, hemos tenido un escenario internacional muy interesante. Tenemos una expectativa respecto al futuro de nuestra economía y la inserción de nuestro país en este gran mercado globalizado que existe en distintas partes del planeta. Y hay que tomar medidas, y medidas atinadas, urgentes y oportunas, y para eso hemos invitado a una destacadísima especialista en comercio internacional, en banca y finanzas, bastante joven, pero a pesar de su juventud y su inteligencia, y ha avanzado bastante rápido, más que todos nosotros que ya estamos dando la vuelta a la esquina, y es profesora de SAN, de la Universidad de SAN, la doctora María Rosa Morán, que está con nosotros. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Bien, el escenario de nuestro país es bastante interesante en este momento, ¿no? Un nuevo gobierno que enfrenta una serie de desafíos, básicamente la reactivación económica, usted lo sabe mejor que cualquier otro, porque me imagino que usted hace un seguimiento, ¿no? Un monitoreo permanente. Y hemos tenido un escenario de este acuerdo Asia-Pacífico, pero que de alguna u otra manera nos enfrenta a una realidad que también va de manera casi de la mano, porque acaban de elegir a un presidente en los Estados Unidos que dice, apuesto por el proteccionismo y prácticamente no le declara la guerra, pero sí pone unas trabas para que el libre comercio funcione como todos quisieran. Y no olvidar lo que ha pasado en Europa, ¿no? Con el Brexit. O sea, exactamente. Hay un auge. Hay una tendencia, ¿no? Sí, bueno, hay una tendencia al proteccionismo o a cerrar mercados. O sea, en las décadas anteriores hemos estado en una apertura comercial muy intensa. Perú se subió a la ola. No había muchas opciones, ¿no? Correcto. Había mucha gente que te preguntaba, ¿está bien que Perú entre a este tema de apertura de mercados? Y decía, bueno, no hay mucha opción, o entramos o nos quedamos afuera, ¿no? Entonces ahora ya por nosotros no decidimos las políticas internacionales económicas. Entonces tenemos a un Brexit y tenemos a Trump, ¿no? ¿Qué consecuencias va a ver para el Perú? Todavía es muy temprano para saberlo, ¿no? Todavía no tenemos idea qué de todo lo que se ha dicho se va a implementar. No es tan fácil. Mucha gente me pregunta qué va a pasar con el TLC con Estados Unidos. Y la verdad es que la economía o la política del Estado norteamericano se basa en los pesos y contrapesos. No, acá somos más presidencialistas, ¿no? Correcto. Por eso es que tenemos esa idea. En Estados Unidos, como en muchos de los países, hay pesos y contrapesos. Entonces, este es un tratado de libre comercio que pasó por el Congreso. O sea, usted se refiere para que los amigos tengan la Cámara de Representantes, la Cámara de Representantes, el Senado. Correcto.
que aprobó el Tratado de Libre Comercio con Perú en su momento. Perú también aprobó por el Congreso. Entonces va a haber una serie de formalidades en las cuales no es simplemente que el presidente diga no va a haber un Porque tratado. los tratados, los acuerdos de esa naturaleza tienen fuerza de ley Sí. en cualquier país. Sí, y además hay mucho más ahí, porque yo creo que Trump, y ya lo he dicho varias veces, va a estar bastante entretenido en otros temas, como por ejemplo China. ¿No? Bueno, estaba en un tratado con Europa, no sé cómo va a terminar eso. Ya no va a ser un socio confiable, sólido, ¿no? El presidente chino cuando firmó ahora los 13 acuerdos que ha firmado, que es muy buena noticia, dice, nosotros creemos en socios comprometidos, sólidos, de verdad. Ese mensaje para quién fue, tal vez. Directamente, ¿no? Para la nueva administración que viene. Sí, porque ya negociamos un TPP, negociamos TLCs, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tampoco es muy fácil. Una cosa es ser candidato y otra cosa es finalmente ser presidente. Y además tenemos algo adicional para seguir con el tema de Trump. Cuando en el momento esa clase media que votó por él, por el tema de los empleos, que sienten que los chinos, los mexicanos, ¿no? El NAFTA, va a estar entretenidísimo Trump con el NAFTA, ¿no? Con México. Entonces, que son sus vecinos y ese es uno de sus principales socios comerciales. Entonces, se den cuenta que las cosas vienen más baratas de ahí y que si es que las hacen dentro de Estados Unidos, esto va a aumentar de precio. Yo creo que va a tener que reformularse un poco todo esto. No hay ese discurso de Donald Trump. No, usted como economista y como experta. Uy, yo soy abogada. Perdón. Pero usted maneja pues el tema de comercio y todo lo demás. De alguna u otra manera, ¿no hay contradicciones? O sea, no es un discurso que me da la impresión que es ambiguo. Me da la impresión, ¿no? Y lo he estado siguiendo, cada discurso de la campaña, él ha ido endureciendo su posición de acuerdo a cómo se manejaban las cifras. Porque es populista y le dan votos. Exacto. Y en Estados Unidos, hablar de populismo es como jalarse los cabellos a mí. Claro, porque, digamos, en Estados Unidos lo que uno siempre dice, o son pragmáticos o son realistas. El populismo no es muy pragmático ni muy realista. El populismo es casi, no sé, buscar los votos fáciles, ¿no? Ofreciendo cosas fáciles. Pero es lo que ha pasado en esta campaña, evidentemente, ¿no? Definitivamente nunca se dan sustento al porqué de las cosas, ¿no? Por ejemplo, si vamos al TPP, al Acuerdo Transpacífico, no está China en el Acuerdo Transpacífico, están 12 países y hasta donde recuerdo, Barack Obama todo el tiempo anunciaba el TPP como una forma para que Estados Unidos recupere su liderazgo en el Asia y le haga contrapeso a China, ¿no? Sin embargo, Trump no dice mucho por qué, pero quiere salirse del TPP. ¿Ya? Entonces no dan mucho el sustento del por qué, ¿no? Entonces, ¿por qué no le gusta? Por eso yo llegué a esa conclusión, mucha ambigüedad en el discurso, ¿no? Sí, por eso que yo creo que es más populista que otra cosa. Y qué extraño, ¿no? Que en Estados Unidos se esté dando ese fenómeno, ¿no? Porque eso es un poco extraño, pues, porque siempre hemos visto en Estados Unidos un lenguaje casi directo, ¿no? Enfocado en la realidad. Pero hoy vemos que el señor Trump está ofreciendo cosas, no sé si el oro y el moro, pero está ofreciendo cosas que parece que no las va a poder cumplir. Porque este tema, incluso que hoy ya está a 2 páginas en el diario La República, sobre el TPP, se señala, ¿no? Un TPP sin Estados Unidos afectaría al Perú en el impulso de su comercio. Por ejemplo, nos afectaría a nosotros. Más que te afectaría, la pregunta es si existe el TPP sin Estados Unidos, ¿no? Ahora los líderes del Asia que han estado aquí y que forman parte del TPP, por ejemplo, China no forma parte del TPP, pero por ejemplo Japón sí. Entonces yo creo que ellos tienen que haber conversado sobre justamente si es viable o no el TPP sin Estados Unidos. Ya adelantaron, si no me equivoco, el ministro de Comercio Exterior peruano y el premier de que lo podrían evaluar y que no necesariamente, si no está Estados Unidos, no necesariamente no van a seguir adelante con el TPP. Porque estaríamos perdiendo un mercado de 800 millones de consumidores, ¿no es cierto? Más o menos. Sí, lo que pasa es que no es tan así, porque nosotros ya tenemos varios tratados. Tenemos tratados con Japón, tenemos tratados con China, tenemos tratados con Corea, con Estados Unidos. Entonces, lo que pasa es que este es otro foro en el cual se acerca